Ahí está. Eh, ¿Puedes agrandar un poquito? sí, Ahí va. sí lo logré ver. Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos mis compañeros. Soy Diana. Iba a hablar sobre la semana anterior sobre la lucha que estaba teniendo Bolivia contra los incendios que tenían, los focos de incendio. Bueno, que ya han sido controlados en algunos focos que han tenido, pero bueno, la noticia que tenía que decir era sobre, más que nada sobre el desastre que está teniendo ahorita Bolivia, que tuvo ahorita, ha presentado algo de 3.036 focos de incendio. Esos han sido más afectados, ¿cómo se llama? Ahora están siendo afectados más que nada Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú también, como han podido escuchar en algunas noticias o en TikTok, que se está difundiendo más. Bueno, hablando más sobre el fuego de Bolivia, es que han sido algo de el 40% de bosques que han sido quemados, o sea, por el incendio. Bueno, una estadística era que 40 era de árboles y el 60% era de pastos. Bueno, aquí no sé si pueden... Sí, se ve, se ve. ¿Cuánta huella de carbón? Para 10 vidas, profe, de un... Noto que haciendo nuestra plantita y mira cuánto se se está intoxicando ya. He escuchado del fenómeno de lluvia negra también, con el tema del hollín que se está generando. Está lloviendo oscuro. Fíjate cómo es. Esa es Cobija, ¿no? La zona, ¿no? Es en las zonas, digamos, full selva de Bolivia. Wow, 589. Malo, malísimo. Y imagínense, cuando estás cerca de un foco de incendio es terrible, ¿no? Solamente con el humo te puedes calcinar a veces. Sí, eso es lo que puede intoxicarse. No. Obvio, con mascarilla. Ah, ya. Bueno, esa era la noticia que estaba mostrando sobre lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Y también mencionar que también ahorita aquí en Perú está habiendo deforestación en varios puntos a nivel de provincias. Y bueno, reflexionar un poco también sobre ese tema que me impactó un poco. Gracias, profesora. Bien, mamita. Creo que, claro, tu noticia está vigente todavía y se estará vigente todavía por algunas semanas probablemente, porque lamentablemente ahorita estamos con problemas de sequía, ¿no? El problema es que el bosque de Perú, al menos, en la zona peruana, que muy poco ha habido esto, y Bolivia sí ha habido. En Bolivia ha tenido antecedentes de incendio, aunque esta vez ha sido ya extremo, ¿no? Pero en Perú muy pocas veces ha habido tantas épocas secas. Y los pastos del bosque está, pues, propenso justamente a prenderse, porque ya las prácticas que ustedes han escuchado por los gobiernos, eso de que la gente quema la vegetación, bueno, una parte es cierto, pero no para llegar a este nivel, ¿no? Entonces, Sí, creo profesora. que así estamos luchando contra la desertización ahora, ¿no? Porque esto es un fenómeno que está llevándonos también al proceso de desertización. Como ustedes saben que el río, el Amazonas también ha bajado su caudal. El principal sistema hidrográfico de Sudamérica está con el nivel más bajo registrado. Entonces eso es un mal indicador de lo que estamos pasando ahorita porque no está lloviendo. Por lo menos este año quizás lleguemos con las justas, con los embalses de agua. Esperemos que llueva a fines de año, porque si no vamos a tener problemas el otro año, chicos. La selva, la lluvia es en octubre. Y ahorita, ¿qué te han comentado tu familia? ¿Cómo?
hace 2 días ha llovido bastante, pero es Por ahí. cada mes, creo. Ya ves, eso es lo que, ya debería haber empezado por estas fechas, se está retrasando, ¿no? Sí, normalmente ya en septiembre, octubre Claro. deberíamos estar empezando a llover. Así es, entonces ese es el problema, ¿no? El problema es que no está lloviendo, todo el área forestal se está secando y está más propenso. Gracias, Diana, te anoto el punto también, gracias a César también por el punto, les anoto, chicos. Gracias, profesora. Y pasamos al tema de hoy día, que tenemos también bastante que compartir. Voy a aprovechar que somos 3, parece que es un conversatorio. para no pararme tanto, porque he subido como, no sé, todo el día he subido bajas escaleras de acá. A ver, veamos. Ya. En este caso, bueno, ya hemos pasado esa primera etapa. Como ya tengo que entrar a ver temas centrales, ¿no?, relacionados a estudios de impacto ambiental, tengo que primero comentarles sobre las 3 autoridades competentes en materia ambiental. Justo ahorita está en la lupa el Ministerio del Ambiente, no sé si han oído hablar, porque el ministro, esta boca no es mía, ¿no?, se quedó mudo cuando empezaron a pedir que se diera alerta, Estado de emergencia. ¿no?, así, estado de emergencia, decreto de emergencia, para poder llevar la ayuda necesaria, ¿no? Porque usted sabe, acá en la gestión pública todo es papelito, ¿no? Por lo tanto, creo que, y ahora van a ver, cuando hablemos del Ministerio del Ambiente, que han habido periodos buenos, periodos malos desde que existe el ministerio, ¿no? Lamentablemente, mi opinión personal es que las últimas autoridades no han tenido mayor relevancia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a borrar, porque este va a ser más o menos nuestro cronograma que vamos a seguir. Van a ver alguna dinámica por aquí después, ¿no? Depende, antes o después del break. Y después también voy a indicarles dónde van a tener que ir colocando los proyectos que van a elegir como grupo de trabajo final para la otra semana, ¿no? Ya no hay tareas, ojo, ya no hay tareas, o sea, la otra semana ya yo avanzo nomás los temas. Todo lo que avance entre la semana pasada, hoy y la próxima es para el examen parcial, ¿ya? Entonces, lo único que les voy a pedir es que vayan preseleccionando los proyectos que podrían ser su trabajo final. Bien, entonces vamos a borrar la pizarrita un rato, no sé si ya está anotado. Ya. Pero bueno, en todo caso está grabado, no se preocupen también, ¿no? Muy bien, entonces. Ahí. Ok, ya. Entonces voy a explicar un poquito la ruta que se ha seguido con el tema de estudios de impacto ambiental en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo voy a poner a la primera autoridad que se tuvo en materia ambiental, y que es la Comisión Nacional del Ambiente. Esta comisión, chicos, aparece en el año 95, por ahí, ya con funcionarios designados, y era la única autoridad que teníamos, una autoridad coordinadora, no era ministerio, ¿no? Como saben, el ministerio aparece, ¿recuerdan en qué año? Ministerio del Ambiente. Vamos a poner aquí, año 2000, la época de 8, ¿no? 2008. Ok. Entonces, otro dato importante es en que entre la Comisión Nacional del Ambiente y el que aparece el Ministerio, aparece la ley. Vamos a poner acá la Ley General del Ambiente en el 2005, ¿no? Está un poco intermedio entre los dos. La pregunta es, ¿qué pasaba entre el 95 y 2008 cuando no había autoridad, ¿no?, digamos, competente en materia de estudios de impacto ambiental? Porque todo esto que estoy explicando, chicos, tiene que ver con el tema de los EIA, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de foto. Quienes tenían la función en materia de estudio de impacto ambiental eran los ministerios y los gobiernos regionales a partir de que aparecieron, porque tampoco existieron hace mucho tiempo, ¿no? El mismo Estado, el gobierno central, vamos a poner también gobierno central, porque el gobierno central también tiene proyectos, ¿no? ¿Ya? O sea, cada ministerio hacía su estudio. No, o sea, lo que hacían ellos, mira, ahorita les digo, ellos tenían oficina de medio ambiente, no había antes ministerio.
Entonces, como no había ministerio, ellos tenían, Ministerio de Transporte, Vivienda, todos ellos, tenían su oficina de medio ambiente, y eran ellos los que aprobaban los estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, si alguien presentaba proyectos en minas, tenían que ir al Ministerio de Energía y Minas, y así. Aquí voy a anotar esto, es importante, ¿no? Aprobaba los EIA. Los EIA, por si acaso, son estudios de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, esta es la figura que existía antes de que aparezca el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y ahí empezó el problema, porque los ministerios y los gobiernos regionales, incluyendo el gobierno central, cuando querían que un proyecto se apruebe, ¿no? Y ellos eran encargados de revisarlos, a veces los hacían pasar por agua tibia. Por ejemplo, habían proyectos de empresas que ya estaban ejecutándose en las zonas cuando su estudio de impacto ambiental todavía no había sido aprobado, ¿no? Y por esas cosas, esas irregularidades, es que el Ministerio del Ambiente, cuando se crea, se ve en la necesidad de, tener otras instituciones que lo acompañen, ¿no? Entre ellas, el Ministerio crea la OEFA. La OEFA es la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Cuándo la crea? El mismo año que crea el ministerio, se crea la OEFA, ¿no? Eso es bueno. Lo que sí me llamó la atención, ¿no? Porque yo he visto todo el proceso cuando trabajaba en proyectos en este sector, que se crea después el SENACE, que es, miren, el SENACE es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Es decir, el que aprueba los estudios de impacto ambiental es el SENACE, pero recién se crea en el año 2012, 4 años después que el ministerio se crea. ¿Y con qué fin se crea el SENACE? Para evitar estos problemas que habían acá, porque los ministerios, los gobiernos regionales, todos estos, hacían lo que querían, aprobaban los EIA como si nada, por agua tibia. Entonces, el SENACE absorbe todo lo que los ministerios y gobiernos central y local aprobaban, ¿correcto? Y se convierte en un ente imparcial para evitar problemas luego de conflicto socioambiental, ¿no? Ahora, en el medio de todo esto está lo que llamamos nosotros en estudios de impacto ambiental el titular del proyecto, ¿no? Vamos a poner en medio el titular del proyecto. Él es el actor que está en medio. ¿Quién puede ser un titular de proyecto? Por ejemplo, alguien quiere... A ver, por ejemplo, cuando se presentó el puerto de Chancay, ¿quién era el titular de la empresa? Eran unos chinos, ¿no? Sí, Cosco Chino. Ya. Cuando se quiere presentar el proyecto Tía María para exploración minera, el titular del proyecto era Sauder Perú, ¿ya? Igual, cuando quiere presentar el proyecto de proyectos de construcción inmobiliarios, por decir Abril, ¿no? El grupo Abril. ¿Okay? Entonces, cada empresa, sobre todo las privadas, son las que presentan proyectos. Ahora, ¿hay titulares de proyecto que son del Estado? Sí, porque, por ejemplo, el gobierno regional tiene plata, puede presentar, ¿no?, proyectos para que se aprueben y se ejecuten. Entonces, también puede ser titular. El gobierno central, a través de sus ministerios, también puede presentar proyectos, ¿no?, como Provías, ¿no? Han ido a hablar de Provías Nacional, construye carreteras, es una institución del gobierno. Entonces, pero también puede presentar proyectos de inversión. Igual, la autoridad portuaria, hay muchas instituciones del Estado que también pueden presentarse. Bueno, este titular, cuando necesita que su proyecto se viabilice rápido, y como necesita, entre otros requisitos, que se les apruebe su estudio de impacto ambiental, contrata a una consultora ambiental, ¿ya? Consultora ambiental. Tiene que contratarla, ¿ya? No lo puede hacer la empresa, tiene que ser una empresa aparte, ¿no?, que esté registrada. Esta consultora, chicos, tiene que estar registrada en el padrón de SENACE.
registrada en el padrón. Disculpe si escribo sin tildes, sino que porque acá todos los teclas están ya. Registrada en el padrón de SENACE. ¿Ya? Entonces, la consultora es la que elabora el estudio de impacto ambiental. No es el titular ni otro por ahí. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí. La consultora es la que elabora el EIA. Y hay muchas consultoras en el país que hacen estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, muchos ingenieros civiles participan en consultoras ambientales porque son parte de la cartera de especialidades para hacer los estudios, ¿no? Entonces, también ustedes tienen otro campo ahí de trabajo, ¿no? Entonces, una consultora ambiental tiene que tener muchos especialistas, ¿no? No puede trabajar con una sola especialidad, por eso necesita de todas las áreas, ¿no? Ok, entonces, una vez que la consultora elabora el EIA, se lo entrega, vamos a poner aquí, se lo devuelve al titular, ¿no? El señor titular ya terminó el estudio, se lo devuelvo, y a su vez, el titular se lo presenta al SENACE, porque es el SENACE el que tiene la función de revisar, ¿no? Observar, rechazar o aprobar, ¿no? O sea, el SENACE va a hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? ¿Ya? Lo puede revisar, claro, observa, rechaza, aprueba, depende de lo que encuentre en el estudio, ¿no? Ahora, una vez en este proceso que se revisa el estudio de impacto ambiental, la OEFA también entra con funciones de seguimiento, fiscalización, ¿no? Y supervisión, ¿ya? Entonces, a la OEFA, cuando el estudio, el SENACE ya lo aprobó, le va a hacer seguimiento de que se esté cumpliendo o no con las medidas que se han adoptado en el estudio de impacto ambiental. Recuerden, EIA es estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y hay dos conceptos luego que vamos a diferenciar también ahí, ¿no? Estudio de impacto ambiental. Ya. Ahora, ¿quién paga a la consultora? Por lógica, el titular, ¿no? No lo pagan, el SENACE no tiene nada que ver ahí. O sea, sí tiene que estar registrado en su padrón, haber pasado por ese filtro, pero no es el que paga, sino el titular, ¿no? El interesado. Ok, entonces, vamos a ver ahora el video institucional del Ministerio del Ambiente, donde aparecen algunos logros que ha tenido el Ministerio en los años más importantes, ¿no? Desde el inicio, para ver, digamos, qué se ha logrado hasta la fecha, más o menos, ¿no? Yo sí estoy muy decepcionada porque no ha habido una respuesta eficaz del Ministerio en estos últimos tiempos con diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Ventanilla. No hubo una respuesta ni una, digamos, defensa del Ministerio del Ambiente de todos los afectados por el derrame. Ahora con lo de los incendios, peor. Vamos a ver, pues, si todo depende de la capacidad técnica de las autoridades, ¿no? Bien, entonces, vamos a compartir ahora, les voy a compartir el aula virtual, porque ahí están los videos. Y ahí. Ahora sí. Un ecosistema es una comunidad de seres vivos que conviven en equilibrio con su medio natural, donde todo funciona a la perfección. En el ecosistema del cuerpo humano, el cerebro es el órgano que controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación entre cada una de sus partes. Sentidos, músculos, articulaciones. En el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, funcionamos como un cerebro. Como sus dos hemisferios, nuestros profesionales emplean la lógica, pero también la creatividad, para proteger los ecosistemas de nuestro país y así evitar perder el equilibrio que nos mantiene vivos.
Supervisando el desempeño de los distintos actores que intervienen, buscamos garantizar un balance positivo entre la inversión privada y la protección ambiental, la clave del desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestro país. Tenemos 3 funciones. Diagnosticar el estado de nuestros ecosistemas para conocerlos y poder cuidarlos con el paso del tiempo. Verificar que se les respete. Y controlar aquello que podría hacerles daño. Lo que nuestra empresa pretende es regenerar toda esta zona que ha sido afectada producto del derrame. ¿Las fotografías las tienen ahí? ¿Nos pueden mostrar? Para poder llevar a cabo nuestras funciones, necesitamos estar en coordinación con las otras partes del sistema, autoridades, ciudadanos. La fiscalización va a ser a favor de nosotros, compañeros. Todos somos parte de nuestro gran ecosistema, el Perú. Crecemos con cada una de nuestras acciones, orientadas a generar un ecosistema sano, en el que haya un equilibrio entre el desarrollo económico y el cuidado del ambiente. Hay una parte que ustedes se pueden percatar donde se ve los profesionales de UEFA son los encargados. ¿Se acuerdan que yo les comenté en la clase pasada de que teníamos que encontrar los estándares de calidad ambiental de la zona donde un proyecto va a entrar? Entonces, que la UEFA, entre estas funciones, chicos, tiene que... Sí. Ya me conoce, que estoy pasando por las aulas. No me diga que todavía están... Sí, no, profesora, lo que pasa es que como son 2 encuestas, no es la académica, o sea, la académica si ya la aplicaron, no hay problema, pero lo que estoy recordándose es de la encuesta de la carrera. Ok. Sí, ya, era otra encuesta. Ya, le voy a pedir que a la hora del break lo haga. Gracias. A la hora del break, chicos. Vamos a poner Ya, entonces, decía, es la UEFA que se encarga de hacer todo el diagnóstico del ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá está sacando muestras de suelo para saber cómo está la calidad del suelo antes que el proyecto entre a la zona. También sacan muestras de agua, por ejemplo, como pueden ver por más adelante, ¿no? Ahí, ¿no? Porque tienen que saber si el agua ya está contaminada antes que un proyecto entre a la zona, porque a veces tú puedes tener tu proyecto y el agua de la zona ya tenía problemas, ¿no? Entonces, ellos hacen todo el diagnóstico ambiental de agua, aire, suelo especialmente, y si también tienen que hacer levantamiento de fauna y flora, lo hacen, ¿no? Obviamente, con estos datos les va a servir de referencia para luego hacer la fiscalización, ¿no? Muy bien, entonces, ahora un ratito vámonos al aula, porque quería también mostrar aquí algo. Hay que diferenciar 2 conceptos. A ver si lo bajo de aquí. Vamos a bajar. Aquí. Ya. Como ustedes saben, en el área de ingeniería civil es una de las áreas que tiene bastante impacto ambiental, ¿no? Como ustedes saben, hay problemas con redisposición de desmonte, de residuos de construcción, derrame de aceites, gases por las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, en este aspecto, digamos, casi muchos, van a ver ahora que los proyectos, la mayoría que son del área de ustedes, están toditos dentro del esquema del proceso de evaluación por parte de la autoridad competente. ¿Recuerdan quién es la autoridad competente quien aprueba los estudios? ¿El OEFA o el SENACE? SENACE. SENACE. Entonces, acá dice lo siguiente, chicos, para los que están por allá también. Quien hace el proceso jurídico administrativo, que es la autoridad competente, acá nos dice quién, es el SENACE, ¿no? El SENACE autoriza la iniciación de cualquier proyecto y le otorga un certificado ambiental, ¿no? Entonces, si una empresa
ya pasó por la revisión de su estudio de impacto ambiental, va a recibir un certificado ambiental. Con eso ya ustedes tienen, digamos, el permiso para operar en la zona, ¿no? Ahora, pero una cosa es evaluación, que es diferente, y otra es el estudio propiamente, ¿no? El estudio de impacto ambiental es el documento ¿quién elabora el estudio de impacto ambiental? A ver, recuerda. ¿El titular o la consultora? La consultora. La consultora hace el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y se lo entrega al titular para que lo presente a la autoridad competente y ella le dirá, lo rechazo, lo observo, etcétera, lo apruebo. Bien. Entonces, el estudio y la evaluación son dos palabras diferentes. A veces les tomo en el parcial eso y a veces tienen que recordarlo, ¿ya? Veamos aquí. ¿Qué cosa es impacto, no? Antes de pasar al estudio. Vamos a ver. Porque eso también hay que comprender. Vamos aquí. Bueno, cuando aparece el SENASA en el 2012, yo creo que fue acertado hacer esta colección de términos técnicos que no se comprendían. Mejor no te la juegues. Empieza tu día con Rexona. Para un gran dolor de cabeza, nueva capiacidina Forte. Ahora necesito que pase el reclame. Y ahora sí. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol. ¿Escucha por allá, chicos? ¿Me dice? Bailando, seguro. Ya la música, creo. Ya, ok. Listo. Hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Toda actividad humana genera impactos ambientales, desde la construcción de una canchita de fútbol hasta un centro de salud, pasando por una carretera o una central térmica. Un impacto es toda alteración o cambio, positivo o negativo, en las condicionales ambientales de un determinado lugar, generado como consecuencia de actividades o intervenciones humanas. Entonces, ¿impacto ambiental es sinónimo de contaminación? No, el concepto de impacto ambiental no tiene una connotación negativa. Según su dirección o naturaleza, los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Para comprender estos conceptos, hablaremos puntualmente de los impactos que puede generar los grandes proyectos de inversión, como una mina, un puerto o una carretera. Por ejemplo, como impactos positivos se tiene la reforestación con especies nativas, la capacitación a la población o la generación de puestos de trabajo. Y como impactos negativos se tiene la generación de ruido, la afectación de la calidad de agua o la pérdida de cobertura vegetal, lo cual no implica contaminación. Ambos tipos de impactos deben ser identificados claramente en el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto de inversión. El objetivo de identificar y caracterizar los impactos es que se puedan establecer medidas que ayuden a prevenir los impactos ambientales negativos y más bien potenciar los impactos positivos. Para identificar y caracterizar los impactos ambientales, se requiere información sobre el entorno donde se llevará a cabo el proyecto y las características de los principales componentes del mismo. Por ejemplo, en el caso de un lote petrolero, habrá que tener definido las tuberías de transportes, la ubicación del campamento y los caminos de acceso. La evaluación de impactos implica prever y anticipar las consecuencias futuras de un proyecto a desarrollar. Por ejemplo, la construcción de una central hidroeléctrica puede generar impactos negativos, como la modificación del cauce de un río, como el riesgo de desborde e inundación, pero también genera impactos positivos, como el aumento de la disponibilidad eléctrica para la población. Para asegurarnos que los impactos identificados sean los correctos, el Estado, a través del SENACE, se encarga de revisarlos y, de estar conformes, aprobarlos. Ahora veremos cómo se caracterizan los impactos. Primero, en función de su naturaleza, los impactos pueden ser positivos o negativos. Luego, por la extensión o área que ocupa el impacto y por su magnitud, pueden ser leves, moderados o significativos. Además, se evalúa si es reversible o no, si es acumulativo, es decir, que es el resultado de la suma de otros impactos de proyectos que ya existían en el área,
También se debe evaluar si generan sinergias con impactos de otros proyectos. Para conocer exactamente los impactos que puede generar un proyecto de inversión, existen metodologías que son aplicadas en el estudio de impacto ambiental. Entonces, la identificación de impactos es un proceso técnico, que se apoya en la ciencia y que busca acercarse a la realidad lo más que sea posible, pero debemos decir también que es una anticipación o estimación de lo que ocurrirá en el futuro. Pensando en el futuro, es importante que se hagan acciones de monitoreo y control de esos impactos durante todas las etapas del proyecto para así verificar la información contenida en el estudio de impacto ambiental. La identificación y caracterización de los impactos ambientales permite diseñar las medidas de mitigación ambiental y social, que forman parte de la sección Estrategias de Manejo Ambiental del EIAD. SENACE, impulsamos el desarrollo sostenible del país. Acá voy a hacer un ejemplo, porque tienen que diferenciar, y a veces en el examen pregunto, ¿no? Definan, vamos a ver acá un ejemplo, ¿eh? Voy a traer la pantalla adelante. Ya, por ejemplo aquí, donde está nuestra pizarrita de trabajo. Ya. El video se ha dado con ejemplos gráficos muy interesantes también, ¿no? ¿Qué cosa es un impacto y qué es contaminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá derrame de aceites en el mar, ¿ah? Y pongo por acá, al otro lado, degradación de la calidad de agua marina, ¿cuál de ellos es impacto y cuál es contaminación? Impacto es la degradación. Así es. Y el otro es... Así es, ¿no? El primero, el que denota acción, ¿no? Es la contaminación. El derrame es la contaminación, ¿no? Y el otro, donde ustedes pueden ver el efecto que genera, ¿no? Aquí este es el impacto. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta porque siempre el impacto se ve como la consecuencia, ¿no? ¿Ya? En cambio, la contaminación denota acción, ¿no? Derrame, movimiento, de, por ejemplo, de terreno, excavación, ¿no? Todas esas cosas podrían darse como la acción que está generando ese efecto negativo a veces en el elemento o cuerpo receptor, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos, digamos, diferenciar un poquito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una metodología en el curso que es de Vicente Conesa, que es la que se usa en el Perú, que es donde hay métodos para identificar los impactos, ¿no? De eso lo haremos más adelante todavía, después de los parciales, pero hay que diferenciar, ¿no? Entonces, veamos a continuación, me falta aquí explicar qué es estudio de impacto ambiental para irnos a los proyectos. Vamos a ver. Ya, vamos a ir. Entonces estábamos hablando que el impacto, ¿dónde está? Ya. Ok, entonces, a tener en cuenta esto, miren, ¿qué es el estudio ahora? ¿No? El estudio de impacto ambiental. Si ustedes se fijan, más adelante van a ver que hay categorías también de estudios, pero es el documento técnico de carácter multidisciplinar, ¿correcto? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un proyecto de redes, un gasoducto, ¿no? Que transporte el gas, no sé, de una región a otra. Entonces, en ese grupo de la consultora ambiental, que ellos son los que hacen, ¿qué especialidades creen que deben entrar para un gasoducto? Ustedes, de todas maneras, ¿no? Pues son civiles. Entran especialistas en ingeniería en hidrocarburos, ¿no? Entra arqueólogos, porque puede ser que en el tramo del gasoducto haya ruinas, ¿no? Entran biólogos, porque si hay también ecosistemas, bosques, pastos, animales, todo eso, entran biólogos. Debe haber también geólogos, hidrólogos, ¿no? Probablemente va a haber también especialistas en topografía, dibujantes,
asistentes, entran más de 10 especialidades, ¿no? Entonces, este estudio es bastante complejo, ¿no? Y normalmente demoran más de un año, ¿no? Más de un año. Que el trabajo final, ustedes lo que van a hacer es hacer una revisión, no hacer un estudio, sino una revisión de un estudio que existe, al cual ustedes le van a encontrar hallazgos o evidencias de lo que esté bien o mal, ¿no? Entonces, en el proceso del estudio de impacto ambiental, la idea es la siguiente. Hacer una identificación, ¿no? Que sea, digamos, prospectiva, es decir, que se adelante a lo que puede pasar, ¿no? Entonces, yo debo visibilizar en el futuro cercano si mi proyecto va a poder generar efectos negativos en esa zona donde voy a hacer mi proyecto, ¿no? También puede haber efectos positivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que la gente le beneficia siempre cuando hay un proyecto? Así es, trabajo, que hay, a veces hacen obras de responsabilidad, ¿no? Social, etcétera, ambiental, ¿no? Entonces, a veces les pagan por ejemplo, les cuento una anécdota. Hoy día les voy a contar dos, más adelante otra más. No sé si alguno de ustedes han oído hablar, pero en la zona andina, donde están las mineras, las comunidades son bien bandidas, ¿no? Se muere su ovejita y dicen que son la camioneta de los ingenieros que la atropellaron a mi ovejita, a mi perrito. Tienen cancha de furbita, de fútbol. Ah, sí, además que bien N cosas, ¿no? Entonces aquí la idea es adelantarse a lo que puede ocurrir, entre ellas aspectos de índole social también, ¿no? ¿Qué efectos ambientales genera en la zona la presencia de un proyecto, ¿no? Van a ser muy variables, ¿no? También dependiendo de la idiosincrasia en la zona, ¿no? Entonces, estos CIA tienen como 3 etapas. Aquí voy a bajar. Esto todavía no, porque esto lo vamos a hacer en la otra clase. Pero aquí vamos a bajar. Esto. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy importante y aunque dice 3 etapas, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hacer un estudio de impacto ambiental tampoco es barato, ¿ah? Por si acaso hay estudios que cuestan de 7 millones para arriba a veces, ¿no? Porque imagínense, pues, tener que hacer el estudio de todo el área de influencia del proyecto, ¿ah? O sea, tu carretera puede tener, no sé, todo el ancho de la carretera, chicos, promedio, 8 metros, ¿no? 6, 8 metros ya con todo y ya. Entonces, pero el área de influencia de la carretera va a 150 metros, por ejemplo, alrededor, ¿no? Entonces, tú tienes que estudiar todo lo que está en el área directa e indirecta del proyecto, ¿no? Entonces, acá hay algo que muchas veces se deja de lado. En la primera etapa, donde normalmente, como en todo proyecto, se recopila la información que hay del lugar, el planeamiento de campo tiene que considerar algo que muchas veces omite. Por ejemplo, cuando tú vas a la casa a visitar a alguien, vas sin avisar, ¿no? O bueno, es algo que te conozca. Ok. Cuando tú vas a hacer un estudio de impacto ambiental, y cualquier proyecto también, chicos, tú tienes que primero establecer la comunicación con las autoridades de la zona, con los dirigentes, con los actores locales representativos, que no siempre son dirigentes. Hay gente con prestigio en la zona, en algunos lugares del país, donde la gente los sigue. Y no siguen al alcalde, siguen a esos actores locales, ¿no? Entonces, y van a encontrar sitios muy, muy característicos, ¿no? Donde hay ciertos personajes que son los que mueven a toda la población. Entonces, tú tienes que saber con quién te tienes que dirigir para que cuando llegues a la zona a hacer el trabajo de campo no tengas problemas. Porque lo primero que te va a pasar es que te van a sabotear, ¿no? No van a querer que estén a la zona. Entonces, esta parte, además de recopilar información previa, requiere también una red de contactos que ustedes sepan con quiénes tienen que estar allá por seguridad también. Porque muchas veces ustedes saben ahora, si no tienes acompañamiento en los proyectos cuando estás trabajando en campo, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, en la etapa de campo, que puede durar más tiempo que las otras etapas, muchas idas y vueltas, cada especialidad se va a dedicar a recoger su información. Por ejemplo, tú como ingeniero civil, ustedes chicos recogerán pues todo lo que es la información de infraestructuras que ya existen, ya sean colegios, carreteras, redes de agua, puentes, túneles, todo lo que exista construido, hacer una evaluación de la vulnerabilidad quizás. Luego también van a tener que sacar quizás, si hay problemas de suelo, muestras de suelo para ver qué problemas hay, si hay problemas de erosión, ¿no? Quizás estudio hidrológico, etcétera, ¿no?
Normalmente ustedes como civiles, cuando participan en consultoras ambientales, entran en el tema hidráulico y geotécnico, muchas veces, ¿no? Y en la parte de vulnerabilidad estructural, ¿ya? Entonces, hay mucho ingeniero civil que se dedica a hacer esto también. Luego, el especialista en biología se dedicará a recolectar todas las muestras de fauna, de flora. El arqueólogo se dedicará a levantar si es que hay restos arqueológicos, patrimonio. El sociólogo se va a dedicar a organizar los talleres, porque ustedes se van a tener que parar delante de todos, a hablar, ¿no? A la población, señores, vamos a hacer esto, lo de explicar, con un lenguaje amable, ¿no? Carismáticos, ¿no? Tienen que ser así para que la gente entienda lo que ustedes les quieren comunicar del proyecto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, una vez que cada especialidad, por ejemplo, el topógrafo levanta información, ya ustedes saben eso, igual el hidrólogo, etc. Entonces, todas las áreas harán su tema, pero en la etapa final, cuando ya tienen toda la información y hay que procesar, hay una metodología que se aplica para hacer la matriz de impactos, que haremos después en la semana 9, en donde aparece qué valorización le van a dar ustedes a cada impacto, ¿no? Entonces, se han identificado impactos de acuerdo al trabajo de campo, y luego en esa matriz aparecen una serie de impactos positivos y negativos, en donde ustedes van a tener que establecer propuestas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy? Por ejemplo, cuando hace la máquina ruido, ¿qué se coloca normalmente? Silenciador, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la matriz de impacto es similar a una matriz de riesgo. La valorización es diferente y las variables son otras también. Son otras sí, variables, pero ¿no? por ejemplo en matriz de impacto tienes variables de extensión, de reversibilidad, de momento, periodicidad. En cambio en riesgos tienes peligro, vulnerabilidad, riesgo y 4 niveles. Claro, sí. Entonces, hay métodos y métodos además. Luego, entonces, en esta última etapa ya sale el informe, ¿no? ¿Correcto? Entonces, veamos qué cosa es un estudio de impacto ambiental, ¿no? Para luego ir a la dinámica de Kahoot, para que les muestre yo qué proyectos existen, y de ahí ya, como somos 3 nada más, les tendré que invitar el capuchino. Al break. Vamos a ver bien, vamos a ver nuestro SENACE ABC. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? Chao, mijos. Y hola, a la nueva se da prebióticos más biotín. Reduce la caída en 4 semanas. Conoce Copilot, una innovadora herramienta con... ¿Has escuchado alguna vez hablar acerca de la certificación ambiental? En el Perú, los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades para asegurar que la inversión se realice en equilibrio con la naturaleza y el entorno social. La certificación ambiental permite, por ejemplo, que los impactos ambientales de un aeropuerto sean evaluados adecuadamente y se propongan medidas de control, prevención y monitoreo. En nuestro país, la entidad encargada de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados es el SENACE, que pertenece al Ministerio del Ambiente. Ahora te comentaré sobre el contenido del estudio de impacto ambiental detallado. Este documento tiene un contenido con 4 grandes temas: la descripción del proyecto, la caracterización de la línea base ambiental y social, la identificación de los impactos del proyecto y las estrategias de manejo ambiental. Para poder explicarles mejor, imaginemos una nueva carretera que cruzará el país desde la costa hasta la selva. En la descripción del proyecto se identifican y explican los componentes para la construcción de la carretera. Por ejemplo, la ruta, los tramos, la longitud, los materiales a emplear y toda la información necesaria para una correcta evaluación. Luego, el estudio de impacto ambiental detallado contiene un capítulo para la caracterización de la línea base ambiental y social. Por ejemplo, se deben identificar las características del terreno, la fauna y flora existentes, los cuerpos de agua que podrían ser afectados, así como las poblaciones ubicadas en la ruta.
En el siguiente capítulo del estudio de impacto ambiental detallado, se deben identificar todos los impactos negativos y positivos que puede generar la construcción de la carretera. Por su parte, la población también puede participar durante la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, a través de mecanismos de participación ciudadana, como talleres informativos, buzones de sugerencias y oficinas de información que son realizados por el titular del proyecto. Luego de elaborado el estudio de impacto ambiental detallado, el titular del proyecto debe presentarlo al SENACE para su revisión y evaluación. La tarea del SENACE termina con la aprobación o desaprobación del estudio. La supervisión, monitoreo y fiscalización del cumplimiento de un estudio de impacto ambiental detallado por parte del titular del proyecto es una tarea del OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Es importante que recuerdes que este documento contribuye a cuidar la salud de las personas y el ambiente de los impactos que genera un proyecto de inversión. Fiscalización ambiental. Es importante que recuerdes el organismo de evaluación y Aquí quería ver. Mire, ustedes, cuando yo les digo trabajo final, porque ustedes van a realizar un estudio de impacto ambiental, ustedes se van a poner la camiseta de la OEF y SENACE. Ustedes tienen que visibilizarse como los evaluadores que están revisando el estudio porque la empresa se los ha dado. Y ustedes lo van a revisar. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía, ustedes no lo van a hacer, van a ser los evaluadores, ¿ya? Imagínense, para eso, como obviamente ustedes como grupo se van a dividir el contenido del estudio, ¿no? Para poder revisar. Muy bien, entonces, nos ha dicho acá en este video, y todo el contexto gráfico de lo que es un estudio, veamos aquí. Este es un esquema que debe tener todo estudio de impacto ambiental, más o menos, pero es lo que debe haber mínimo, ¿ya? Vamos a subir esto. Ahí. Entonces, nosotros semana a semana, a partir de la semana 9, que ya regresamos de los parciales, porque voy a hablar, hasta la semana que viene voy a hablar hasta acá, hasta diagnóstico, ¿ya? Pero lo demás, todo lo que está en la segunda parte, lo vamos a empezar a avanzar a partir de la semana 9. Ahora, en esta primera parte, los estudios tienen que tener un resumen ejecutivo, como pueden ver. ¿Por qué? ¿Quién lee el resumen ejecutivo? ¿A quién, digamos, creen ustedes solo va a leer el resumen ejecutivo? ¿No? No. La OEFA tiene que leer todo, igual que el SENACE, porque ellos revisan, ¿no? Pero quizás un alcalde, ¿no? La misma empresa, que a veces no sabe tanto del tema, a veces revisa el resumen, ¿no? ¿Ya? Pero las mismas poblaciones que quieren saber, ¿no? Qué cosa está pasando con el proyecto. Entonces, necesitan que tenga un resumen. Cuando ustedes naveguen por la página que les estoy dando para que escojan el proyecto, tienen que asegurarse que diga resumen también, ¿ya? Ahora, la parte de aspectos generales del proyecto, digamos, deben ustedes verificar que exista qué cosa es el proyecto, de qué se trata, ¿no? Es un proyecto de una marginal de la selva, es un proyecto de una línea de transmisión eléctrica, ¿de qué se trata el proyecto? Es la idea. Ahora, de EIA se refiere a que la consultora ambiental tiene que explicar qué método va a aplicar para hacer el estudio. Por ejemplo, es diferente hacer un EIA de un proyecto de hidrocarburos que hacer un EIA para una minera, que hacer un EIA para carreteras o puentes, túneles, ¿no? Entonces, cada proyecto es diferente, por lo tanto, el método será diferente. Ahí lo explicará la consultora ambiental en la parte que dice del EIA. Y el marco legal lo entendemos todos, ¿no? Creo que es toda la base legal, decretos, reglamentos, estándares, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso va ahí, eso no hay problema. Ahora, algo que hoy día les voy a hacer explicar en la dinámica, hay una dinámica que vamos a ver de proyectos, es de qué se trata el proyecto en la segunda parte, que es descripción, ¿no? Descripción del proyecto se refiere a que aquí se debe decir claramente en qué consiste el proyecto, dónde está ubicado, coordenadas, si es un embalse, ¿no? El ancho del embalse, la profundidad, los caudales, todo el movimiento del tierra, o sea, todo el trabajo que se va a hacer en las diferentes fases, ya sea de estudios, de construcción o de funcionamiento, si es que amerita todo eso. Entonces, aquí hay que darle mucho detalle. Entonces, aquí voy a mostrar
ahí entran a Kahoot, si pueden. Chicos, los que están por allá, si logran entrar también, van a tener un punto. Vamos a ver algunos proyectos que existen en el país, ¿no? Que tienen estudios de impacto ambiental importante, probablemente les interese escoger algunos de ellos. Vamos a ver, voy a cerrar ya todo esto. Ya, a ver, voy a entrar, acá tengo mi Kahoot. Aquí. Ya, ahorita les paso el enlace. ¿Ya? Este es el último punto que va a acumular en materia de Kahoot, ¿ya? Bueno, voy a googlearme. Tengo que googlearme. Toma. Es que el teclado de acá es lento, cada vez que se escribe algo. No sé, ya por qué no lo quiero aceptar. A veces veo raras. ¡Ay, qué tonta! Es con mi otra cuenta. Es con la cuenta de Yecharvi Kitty. A ver. Vamos a ver mi cuenta. Otra vez. A ver, mientras vamos al break, y ya regresando hacemos el Kahoot, ¿ya? Para yo buscar. A ver, chicos, vamos a ir al break y regresando hacemos el Kahoot para yo encontrar mi... Ya. Un ratito vamos a ir al break. Bien.
Vamos a poner acá. Voy a entrar por el otro lado. Ah, ¿ves? Cuando escribo, ni siquiera escribe. Con razón se pone así. A ver. Break. ¿Qué hora, chicos? 17 con... Son las 4:20. Ah, 16. 26. Tenemos un pequeño break, chicos. Tómenlo. Profesora, disculpe, ¿se me escucha? Sí. Para decir la noticia ambiental. Ya. A ver, si quieres aprovecho ahorita. Ah, ya, ok. Ya, mi noticia ambiental es sobre el crecimiento de las energías renovables. ¿No se te escucha, creo? A ver. ¿Ahora sí? Ya, ya estabas hablando de tu noticia. Sí. Se va tu voz. Sí, Sí. Sí se escucha, dice. No, se te escucha, pero se va la voz cada rato. En el Perú, los proyectos de inversión deben obtener una certificación ambiental antes del inicio de actividades, para asegurar que la inversión se realice en equilibrio con la naturaleza y el entorno social. Y es que los impactos ambientales de una carretera, un pozo de petróleo o un aeropuerto deben ser evaluados adecuadamente y se deben establecer medidas de control, prevención y monitoreo. Con ello, aseguramos inversiones sostenibles. Pero no todos los proyectos de inversión requieren el mismo tipo de certificación ambiental. Esto depende de los posibles impactos ambientales que cada proyecto pueda generar. Sin duda, una carretera pequeña o un aeropuerto generan impactos distintos. Así, en el Perú existen 3 categorías de proyectos de inversión. Categoría 1. Para proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos leves, a los cuales les corresponde un documento denominado Declaración de Impacto Ambiental. Categoría 2. Para proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos moderados. A estos les corresponde un estudio de impacto ambiental semidetallado. Categoría 3. Para proyectos de inversión que generan impactos ambientales negativos significativos, a los cuales les corresponde un estudio de impacto ambiental detallado. Para saber a qué categoría corresponde un proyecto de inversión, lo primero que se requiere es la clasificación del proyecto. Existen 2 modalidades para clasificar los proyectos. La clasificación anticipada de actividades comunes se aplica cuando el Estado ha establecido previamente una norma en una matriz de clasificación de proyectos de inversión atendiendo a las características comunes o similares de los mismos. Por ejemplo, los proyectos de hidrocarburos cuentan con clasificación anticipada, que fija una declaración de impacto ambiental para un grifo o que una refinería requiera un estudio de impacto ambiental detallado. En este caso, el Estado establece de antemano el tipo de estudio ambiental que le corresponde a un determinado proyecto. La segunda modalidad de clasificación es a través de la revisión del documento técnico denominado evaluación preliminar, y se da cuando no existe una clasificación anticipada. Por ello, el titular del proyecto debe consultar al Estado qué categoría debe ser utilizada para un determinado proyecto. La entidad encargada de hacer esa clasificación es el SENACE. El SENACE realiza dicha clasificación para los proyectos de electricidad, minería, hidrocarburos e infraestructura de transportes. Poco a poco, hasta el 2020, y de acuerdo al cronograma de transferencia, el SENACE irá asumiendo otros tipos de proyectos. Pero, ¿de qué depende la clasificación que se le asigna a un proyecto de inversión? Pues de la aplicación de criterios ambientales, tales como la protección de la salud de las personas, la protección de la calidad ambiental, la protección de las áreas naturales protegidas,
la protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades, entre otros. SENACE. Impulsamos el desarrollo sostenible del país. Entonces, acá me quiero detener por aquí. ¿Dónde están las tres? Ahí, ya. Ahí. Entonces, la idea acá, chicos, es que ustedes cuando escojan el proyecto, porque ustedes lo van a escoger, no yo, es que el nivel que van a trabajar para esos proyectos que escojan tiene que estar entre estos dos últimos, un estudio semi-detallado y detallado. No vamos a trabajar con declaraciones de impacto porque es bastante básico, ¿no? Una declaración de impacto, por ejemplo, es para una posta médica, ¿no? Un grifo, un centro, un colegio menor, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver de grandes inversiones, ¿ya? Entonces, que sea proyecto grande, semi-detallado o detallado, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿cómo van a hacer para buscarlo de esa manera, no? Profesora, ¿y cómo vamos a hacer para buscarlo sin saber si es detallado o semi-detallado de esta manera? Miren, chicos, si ustedes tienen máquina, también pueden entrar. En el aula virtual, también voy a actualizar eso. ¿Dónde está el mapa? Vamos a actualizar en el aula virtual, gatito. Hay un link. Esto lo voy a actualizar, porque creo que ese link ya no va al sitio. Ya. Vamos a actualizar. ¿No? Gatito lo voy a actualizar ese link. Ahora, si quieren entrar directo, búscanse Ocenace, es este, pero lo voy a actualizar en el aula. Este visores, ¿ya? Vamos a copiarlo ahí. Y les voy a indicar cómo saber para la hora que busquen. Porque la otra semana, sí o sí, tienen que decirme ya qué proyectos han previsto de una manera eliminada, ¿ya? Entonces ahí está el geoservidor, ahí. Entonces, profesora, ahora, fíjense, cuando ustedes despliegan esta pestañita se ven todos los sectores. Por ejemplo, todos los proyectos que son de transporte, ¿de qué color son? Los que son de celeste, ¿ven? Electricidad. Amarillo. ¿Ya? Y así, minería, rojo, no, bastante. Ok, entonces, y así todos los demás sectores tienen un color. Vivienda, por ahí salen grandes proyectos de vivienda, color moraditos, ¿no? Saneamiento, también un tono medio naranja, algo así, ¿ya? Etcétera. Entonces, profesora, entonces, para yo seleccionar mi proyecto, tengo que buscar acá, sí, van a buscar, voy a acercarme a cualquiera, ¿ya? A ver, vamos a ver, acá, Madre de Dios. Sí, vamos a ver qué cosa es. Dice de los caminos vecinos. Ah, por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Fíjense, acá dice tipo de estudio, ¿qué es? Día es declaración. Declaración. Claro, día es una declaración de impacto. No, eso no. Eso jamás. No, son muy básicos, ¿ya? Entonces, vamos a buscar, a ver, uno que... A ver, vamos por el... Cualquiera de... A ver, vamos a ver, Arequipa. El puerto. Este es semi-detallado. Ah, acá dice modificación del estudio de impacto ambiental semi-detallado, dice. Ah, está minera, ya. Mire, este es, cuando dice M, adelante de ella, es porque es la modificación del estudio de impacto ambiental. Pero es igual un estudio de impacto ambiental, ¿ya? No es el primero que se ha hecho. No. Si lo han modificado. Ya. O sea, seguro les han observado, qué sé yo, ¿no? Ahora, acá es algo importante, miren. Dice, el tipo de estudio es semi-SD, significa semi-detallado, ¿ya? ¿Puedo hacer semi-detallado? Sí, pueden. Ahora, ¿quién es el titular? Miren acá. ¿Quién es el titular del proyecto? Acá está. Marcobres, correcto. ¿Quién es la consultora? Observen. ¿Quién es? La empresa que ha hecho el estudio. Oh, Golden cobra caro, ¿eh? Esa empresa, yo alguna vez he hecho para ellos. Ya. Si es ella, simplemente es el estudio ya completamente detallado. ¿Qué dijo? A mí me ha parecido, busqué uno aleatorio en Google y me pareció ella nomás. Ah, sí, si dice ella solo no hay problema. Sí. Ya.
Si les te aparece como ella solo, también, no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que asegurarse? Que sea semi-detallado, detallado, que diga ella suficiente. Y si ven que dice una letrita antes es porque ha habido una modificación, como dice acá, sexta modificación, dice. No hay problema, pero ya probablemente lo han mejorado, ¿qué habrá pasado? Ahora, lo que sí verifiquen abajo, más abajito van a ver el contenido, dice, ver el contenido. Ahí es donde ustedes tienen que chequear si está la información, hacen clic ahí, ver contenido. Acá aparece una especie de índice, pero el índice no les va a dejar todavía hacer nada aquí, lo que hay que hacer es descargar. Miren, descargar original, y les va a aparecer ahí un archivito en PDF, ahí está. Entonces, aquí recién, cuando lo descargan, ustedes van a poder entrar a cada uno de los componentes del proyecto, ¿ven? Descripción del proyecto, por ejemplo, que estamos ahorita. Permitir, a veces no le permite ventanas emergentes. Ya, entonces, ahí está el capítulo de descripción del proyecto, ¿ven? Ahí aparece todo, dónde está el proyecto, antecedentes, todo está acá, ¿ya? ¿Cuántas páginas hay aquí? 43. Pero ojo, acuérdense que está, ¿cómo se llama? Capítulo por capítulo, ¿no? Si quieren entrar a la línea a los demás, ustedes cliquean también y ahí van a ver todo lo demás, ¿ya? Y lo descargan para ver si está todo completo. Así como descargan el estudio, descargan también el resumen, creo que hay. Hay resumen, acá no hay un resumen. Acá hay un resumen también. Y los mapas, miren, los mapas del proyecto. ¿Ya? También descarguen los mapas del proyecto, porque nos van a servir para cuando hagamos en la semana 9 la ubicación del proyecto en este software que vamos a usar la semana 9. Ahí está, ya se está lenteando. Entonces, por ejemplo, acá, otro proyecto, a ver, para que se vayan dando cuenta. Otro proyecto, la selva, ya, vamos a la selva o a la sierra. A ver, por ejemplo, aquí. Hay un puerto, en Pucusana dice que va a ser otro puerto también, ¿no? ¿Qué no? Acá está, miramos acá. Uno se da cuenta porque aparece dibujado además, el área del proyecto. Ahí en verdecito. Ahí dice, ¿ves? Estudio de impacto ambiental del puerto Pucusana. Es un detallado, ¿ah? ¿Eh? Wow. ¿Quién es el titular? Navisan Sa. Debe ser, son chinos. Navisan. Ya. ¿Quién es la consultora? Miren, chicos. César Ingeniero. Ese lo conozco, también lo conozco. Ha sido mi alumno, imagínate. Ya, listo, Julio César. Ya. Bien, entonces acá tiene la indicación de que es un estudio, en este caso, la D me indica que es detallado, ¿ya? No hay problema. Lo importante es que bajen también el contenido. Por ejemplo, acá quise bajar los mapas, ¿no? Vamos a ver. ¿Dejo? A veces, como descargamos varias cosas, los mapas, ¿no? Se demora. ¿Por qué está bloqueado? Es lo que... Ya, bueno, ahí que descargar. Pues ese es ya hay que estar descargando todo el documento. Entonces, ¿qué cosa necesito para la otra semana, chicos? Hoy día los voy a dejar salir temprano, creo. Necesito esto. Que ustedes escojan de toda esta base de datos, investiguen bien, busquen bien el estudio que les interese más, que no sea muy aburrido para ustedes, que sea de su área o de otra área, no hay problema. Puede ser de saneamiento, también de minería, hidrocarburos, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y el que escojan, que tenga todo completo, contenido. ¿Qué contenido debe tener este que les mencioné hace un rato? A ver, ¿dónde está mi archivito? Ustedes asegúrense que tengan estos capítulos, ¿ya? Resumen, efectos generales, descripción del proyecto, diagnóstico. Esta palabrita diagnóstico se llama también línea base. Quizás lo encuentren como línea base, ¿ya? No siempre dice diagnóstico. Así es, línea base también, ¿ya?
El capítulo de identificación de impactos y el plan de manejo ambiental debe tener más o menos lo mismo, ¿ya? Es lo que hay que chequear también. Entonces, ¿dónde van a poner digamos, su selección preliminar? Profesora, ¿cuántos proyectos escojo de manera preliminar? 3. Escojan 3 como para de esos, el día que yo les revise, el que esté mejor, con ese se queda, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo van a colocar? Acá, en el Padlet que he puesto acá. Hay un pequeño Padlet. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, voy a activarlo. Este es un Padlet de proyectos para ustedes. Y aquí ustedes nos van a ver en este tablero una burbujita. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes ya navegaron, ya saben cuál proyecto van a hacer como trabajo final, ¿no? Profesora, ya vimos, ya navegamos bien, investigamos, tenemos estos 3. Ustedes tienen que tener una terna, ¿ya? Entonces, en este tablero de Padlet, ustedes acá, ¿han hecho Padlet antes? Sí, ¿no? Sí. Ya. Esta burbujita, hacen clic, y acá en esto ponen el nombre de batalla de su grupo, ¿ya? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, los ecoingenieros, ¿ya? Los ecogrinch, no sé, ya ustedes, ya. Y acá ponen los integrantes, quiénes son los del grupo de su trabajo final, ¿no? Alumno 1, 2, etcétera, ¿ya? Son 5, creo, ¿no? Son 5. Porque por ahí voy a ir haciendo seguimiento, ¿ya? Luego, ya cuando escojan el definitivo, lo van a subir por acá. Cuando ya tengan el definitivo, acá lo van a cargar, ¿ya? Los documentos del estudio que han escogido. Pero abajo, acá hay una para escoger la pestañita, ¿quiere? Y le damos publicar. Esto es para el color del POSIT. Le dan publicar así, con su nombre de grupo y sus integrantes del trabajo final, ¿no? Ya, acá, en comentarios, cuando ya ustedes hayan preseleccionado 3 opciones, escribir aquí los 3 proyectos preseleccionados. Sí, no sé por qué se va rápido. Escribir aquí los nombres de los 3 proyectos preseleccionados. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, no se olvide, cada grupo, uno del grupo lo tiene que subir, ¿ya? No todos, sino uno del grupo, ¿ya? Que uno de ustedes tiene que ser también el coordinador, el líder, etc. ¿Ya? Entonces, esto es para la otra semana, por favor, busquen, naveguen, no lo olviden, ¿ya? Tienen que buscar bastante aquí porque hay cosas interesantes también, ¿no? ¿Se dan cuenta la cantidad de empresas que hay operando en el país? En todos los sectores. Este es un buen mapa de lo que hay ahorita en la actividad económica, ¿no? De lo que hay y lo que ha habido y lo que habrá también, porque algunos están en proceso también. Si se dan cuenta, acá dice, miren, observen, dice, certificaciones concedidas, o sea, certificado ambiental ya concedido, ¿no? Después dice, por sectores, en evaluación, estudios ambientales en evaluación, etcétera, ¿ya? Entonces, este es un buen mapa de lo que hay ahorita en el país, ¿ya? Muy bien, entonces, y está abierto por la ley, ¿no? Ya ustedes saben, por transparencia. Ok, entonces, creo que por hoy día vamos a llegar hasta ahí para que naveguen y busquen, ya que sus amigos, sus compañeros de trabajo, los deja huérfanos, ¿no? Y como es viernes, yo también tengo que irme a arreglar a mi hijito. ¿Verdad, no? Bueno, disfruten los que están por allá, ya me imagino que están con el sonido de la música, pero igual agradezco a los que se han conectado, creo que por ahí está Bruno, el delegado, como siempre, atento. Está, a ver, vamos a ver quiénes están todavía. Falta la asistencia, Falta la asistencia. Ya, vamos a antes de irnos la asistencia. A ver, Braulio, está Bruno, Carlos, Erlan, sí, ahorita tomo, porque si no, Fabricio, está Marco, Harvey, Joaquín, José, Kevin, León,
Día, Marcos, Mariana. Ya, vamos a tomar asistencia, chicos, ¿ya? Ya, ratito. Ya, y con eso ya cerramos. Sí, sí, no te preocupes. Estoy acá acompañada de mis dos, ¿cómo se, no voy a decir? Estoy con Bart Simpson, que está ahí. Ya. Estoy como, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu personaje? No sé, Oliverato. Ah, Oliverato. Sí. El futbolista japonesito, ¿no? Famoso, ¿ah? Yo también ya, Oliverato y Simpson. Ya, vamos a tomar asistencia. Y con eso ya los dejo libres para que tengan su semana universitaria. Ya, vamos a ver.